Pues llegamos al final de Santiago. Ha sido una carta que nos ha animado a ser confrontados por el Señor y a caminar en integridad, a ser sabios en medio de las dificultades. Y recordemos que esta carta que Santiago escribe, el hermano menor del Señor, la escribe a un grupo de cristianos, a una congregación incluso que vivió dificultades, habían atravesado hambruna, pobreza, persecución por ser cristianos. Y Santiago les escribe en medio de esas dificultades para animarles a confiar en Dios, a ver que las dificultades, paradójicamente, cuando confiamos en el Señor, son una oportunidad para que Dios obre de forma especial en nuestras vidas. Y por eso, en medio de las dificultades, deberíamos pedir sabiduría, la capacidad de soportar el sufrimiento y de ver en el sufrimiento la mano de Dios. Porque el propósito de Dios, dice Santiago, es ocupar todas esas dificultades para llevarnos a la madurez, a la integridad. Él utiliza una palabra, para que seamos perfectos y cabales. Bueno, la palabra perfectos, integridad, describe a una persona que sus convicciones y sus acciones corresponden. Describe a una persona que ha creído en Jesús y que sus acciones demuestran que han creído en Jesús. Así que Santiago, el resto de la carta, en un estilo muy típico de la sabiduría que existe en la Biblia, como Proverbios, o incluso Santiago es una exposición del Sermón del Monte, del mensaje de Jesús sobre el reino y cómo vivir en el reino de Dios. Santiago expone todas esas áreas de nuestra vida en las que no somos íntegros, en que no hay correspondencia entre lo que decimos que creemos y lo que hacemos. Y el propósito de exponer ese quebranto en nuestro caminar no es otra cosa sino transformarnos. Que el Señor nos transforme para que podamos cumplir verdaderamente lo que llama Santiago la ley. Es decir, como Jesús nos enseñó la ley, el propósito verdadero de la ley: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Así que el propósito de esta carta es animarnos a los creyentes en medio de las dificultades, en nuestro caminar diario con Cristo, para hacernos sabios, para hacernos íntegros, mostrarnos aquellas áreas en las que necesitamos ser transformados, a fin de que verdaderamente amemos a Dios y a nuestro prójimo. Ahora, en el capítulo 4 en particular de Santiago, Santiago muestra que el verdadero conflicto, en donde está la fuente del conflicto, es el corazón humano, el corazón egoísta y orgulloso. Y Santiago en particular muestra que el orgullo y el egoísmo del corazón se manifiesta, por ejemplo, en el uso que le damos a nuestra lengua. Cuando murmuramos de otros, cuando juzgamos a las personas, cuando por un lado alabamos a Dios y por otro lado maldecimos a las personas. Santiago dice que como usamos nuestra lengua es una ventana para ver realmente quiénes somos, de ver nuestro carácter. Y Santiago no solo expone el uso de la lengua, sino también otra ventana al corazón es el uso del dinero. ¿Recuerdas? La semana pasada veíamos cómo el uso de las riquezas, el lugar que le damos a las riquezas, manifiesta lo que hay en nuestros corazones. Y las riquezas el uso de las riquezas, el uso injusto, indebido de las riquezas, es una manifestación de un corazón orgulloso y fanfarrón. Así que Santiago al final de la primera mitad del capítulo 5, Santiago nos advierte que esta arrogancia del corazón, que me hace sentir que el dinero dura para siempre, lleva a las personas a oprimir y defraudar a los demás en pro de enriquecerse. Así que Santiago dice algo muy duro, muy al estilo de los profetas. Las riquezas tienen un fin, se pudrirán, y dice Santiago bien fuerte, junto con aquellos que han puesto solamente en su esperanza en enriquecerse, y por esa esperanza en las riquezas son injustos y oprimen a los demás. Pero entonces los cristianos, en contraste, deberíamos vivir, dice Santiago, con esperanza. Entonces de ahí vamos a retomar nada más para tener un poco de contexto. Acompáñame a Santiago, capítulo 5.
En el verso número 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y nos describe cómo deberíamos esperar al Señor. ¿Qué significa ser pacientes? Ser pacientes en este sentido, en que una firme esperanza en la Biblia es que tenemos un Dios justo, bueno, en quien podemos confiar y que ha prometido que volverá para confrontar definitivamente el mal, establecer su justicia, rescatar a los suyos y establecer su reino. Así que los creyentes deben esperar en lugar de tomar la venganza en sus manos, en lugar de poner su mirada en aquellas cosas que van a perecer, como tratar de amontonar riquezas de manera injusta. Los creyentes más bien deben ser pacientes y esperar en el Señor, confiar en Él. Y dice ahí, ¿cómo? Pues dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, es decir, el fin de la obra del Señor en la vida de Job, que el Señor es misericordioso y compasivo. Así que esperar de estas maneras, esperar y confiar en el Señor. En contraste con vivir de una manera terrenal sin tomar en cuenta a Dios, Santiago nos anima a no ser arrogantes y orgullosos, sino pacientes, anhelando el regreso del Señor Jesús, cuando Él venga y establezca su justicia y confronte el mal. Esto debe provocar en nosotros un corazón ardiente por el Señor, una pasión por vivir para el Señor y su reino. Es lo que está diciendo Santiago. Pero entonces, ¿de qué otras maneras podemos vivir siendo pacientes como cristianos, esperando en el Señor? La paciencia que el Señor nos invita a tener es una paciencia activa, es una paciencia que produce un fruto en nuestras vidas. Confiar en el Señor, esperar en Él, confiar en que Él es bueno y justo, encomendarme a Él. ¿Cómo puedo esperar en el Señor? Pues ahora Santiago nos va a dar esas instrucciones finales. Es el final de su carta, va a cerrar con algunas exhortaciones finales. Especialmente 3 cosas nos va a animar Santiago. Y esas 3 cosas tienen que ver con esperar en el Señor. ¿Estás listo? Pues mira, aquí viene la primera. Dice el versículo número... bueno, vamos a orar una vez más, ¿te parece? Oramos una vez más. Señor, gracias porque tú nos quieres hablar esta noche. Ayúdanos a aprender a ser pacientes, Señor, y a confiar en ti. Y gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por ser tan bueno. Y gracias, Señor, porque nos quieres hacer sabios y quieres que aprendamos a confiar en ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Primera instrucción que Santiago da como cierre de su carta, animándonos a esperar en el Señor, a confiar en Él, a vivir una vida piadosa de confianza en el Señor. Dice el verso número 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Así que, ¿a qué se refiere Santiago con no jurar? Esta exhortación de un creyente que espera el pronto regreso de su Señor, ¿qué significa no jurar? Bueno, déjame decirte qué no significa. No significa que un cristiano no pueda hacer juramentos oficiales, ¿no? Es decir, no significa que no puedas firmar un contrato, ¿no? Es una especie de juramento oficial. No significa incluso que no puedas jurar, porque de hecho encontramos en el Nuevo Testamento que la exhortación de quienes juran algo es simplemente ser fieles y cumplir lo que han jurado. ¿A qué se refiere con no jurar?
y de dónde está tomando Santiago estas palabras. Bueno, definitivamente Santiago está tomando estas palabras de Levítico, una instrucción importante sobre el juramento, sobre no jurar, pero también sobre la instrucción del Señor Jesús, sobre no jurar. Entonces déjame leerte lo que dice Levítico, sobre no jurar, ¿ok? Esto es Santiago 19, versos 11 y 12. Yo voy a leerles en la NBI. Dice así: no roben, no mientan y no engañen a su prójimo. No juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. Entonces, aquí hay algo muy interesante. ¿Recuerdas que Santiago en esta carta nos quiere enseñar sobre la ley de Cristo? ¿Recuerdas qué es la ley de Cristo? Lo que Jesús enseñó sobre el verdadero cumplimiento de la ley: amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, Levítico 19 es justo el capítulo en la ley donde se describe el amor al prójimo. Y qué interesante que no jurar en este contexto está dentro de las instrucciones: no mentir, no robar y no engañar al prójimo. Esto es muy interesante, porque jurar en este contexto, como lo dice Levítico, es: no jures solo por jurar en el nombre del Señor. Es decir, no utilices el nombre del Señor de alguna manera que tenga que ver con este contexto: engañar, mentir o robar. Es en ese sentido al que Santiago se refiere con no jurar. Y de hecho, ese es precisamente en el sentido en el que se refiere el Señor Jesús, de donde Santiago está retomando la enseñanza sobre la vida en el reino de Dios, la vida que los cristianos deben seguir, ya que pertenecen a Jesús el Rey. Y esto es cómo se ve el reino de Dios. Así que acompáñame por favor a Mateo capítulo 6, donde vamos a encontrar la enseñanza del Sermón del Monte, la enseñanza sobre el reino de Dios. Mateo capítulo 6. Y donde habla acerca de el juramento. Es Mateo capítulo 5, les dije 6, discúlpenme. Mateo 5, versículo número 33. Dice así: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, esto es, a quienes escucharon la ley, lo que leímos en Levítico: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, es decir, ustedes escucharon esto: no jures en vano, sino cuando jures, cumple tus juramentos. Pero el estilo de Jesús de pero yo os digo, ¿okay? No es que Jesús está contradiciendo la ley. Ustedes oyeron esto, pero yo les voy a decir otra cosa. Más bien, Jesús está yendo a lo profundo. Ustedes oyeron: cuando jures, no jures en vano, cumple lo que juraste. Ahora Jesús va a mostrarnos lo que hay verdaderamente detrás del mandamiento. Digamos, ¿de qué trata realmente el mandamiento de no jurar, sino cumplir el juramento? Y a eso se refiere Jesús. No está contradiciendo la ley, más bien está mostrando el corazón de la ley, que es amar a Dios y al prójimo. Entonces mira el 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes ser blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, dice, del mal procede. Entonces, Jesús está mostrándonos lo que verdaderamente hay en el corazón de una persona cuando utiliza un juramento para distorsionar la realidad. Cuando jura en vano. ¿Cuál es la raíz de jurar en vano? ¿Ok?
¿Ok? Verás, las personas en esta época habían llegado a utilizar el juramento, pero jurar por algo mucho más grande que ellos para darle peso a sus palabras. Eso lo hacemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Cuando quieres decir, te estoy diciendo algo en serio, ¿verdad? Te lo juro, en serio. Es más, te lo juro por Dios, ¿verdad? ¿Por qué decimos eso? ¿Qué estamos tratando de decir? Esto es muy en serio. Mira, es tan en serio que no me atrevería a decir esto, lo juro por, ¿verdad? Y decimos algo sagrado o especial o más grande que nosotros para darle peso a nuestras palabras. La idea es que podríamos garantizar lo que decimos al jurar de esa manera. Pero entonces Jesús está yendo a un punto muy profundo. Que nosotros podremos usar juramentos de este tipo para encubrir cosas. Podríamos incluso tratar de usar nuestras palabras de tal manera que decimos medias verdades y distorsionamos la verdad para obtener algo a nuestro favor. Incluso es muy probable que esta idea de no jures por el cielo ni jures por la tierra podría ser, algunos creen, que los judíos habían llegado a tal punto de, ok, ¿cómo le hago para jurar, pero no jurar en el nombre de Dios en vano? Ok, digo que juro por el cielo, no estoy usando el nombre de Dios, y aún así puedo jurar. Y entonces Jesús está diciendo algo bastante profundo, ¿verdad? Lo que está diciendo Jesús es, hey, jurar por el cielo. ¿De quién es el cielo? Del Señor. Es idéntico a jurar por el Señor. Y jurar por la tierra, hey, es el estrado de sus pies. Y jurar por Jerusalén, es su ciudad. Es más, ni siquiera te deberías atrever a jurar por tus cabellos. No puedes ni siquiera controlar, dice ahí, el color del cabello, ¿verdad? Entonces Jesús nos está enseñando que parte de ser íntegros es que no debería tratar de jurar para ser válido un dicho mío. Debería ser tan honesto que solo el hecho de presentarme como soy es suficiente. Y eso es lo que Jesús está yéndose a lo profundo cuando habla del juramento. Usamos los juramentos, es lo que Jesús dice. Usamos nuestras palabras para esconder quiénes somos realmente. Ese es el asunto aquí. Bueno, Dallas Willard, en uno de sus libros sobre el Sermón del Monte, un buen libro, él dice esto de las palabras de Jesús. Dice, la esencia de hacer juramentos es invocar a alguien especial, ¿verdad?, como a Dios, para hacer que mis palabras sean más significativas o tengan mayor peso. ¿Cuál es la meta? Impresionar a los demás con mi supuesta seriedad o piedad para conseguir lo que quiero. Así que los juramentos, dice Dallas Willard, se convierten en un vehículo de manipulación diseñado para anular el juicio de los demás a fin de poseerlos para nuestros propósitos. Es decir, amarras a alguien con tu dicho cuando juras por algo sagrado o especial. Dice, es manipulación. Y Jesús dijo, es algo maligno. En lugar de esto, el llamado de Jesús, ¿qué es? Recuerda, el propósito de la ley es amar y honrar a los demás con nuestra integridad en lugar de manipular las decisiones de otros por medio de nuestras palabras. Así que Jesús está exponiendo un problema de nuestro corazón. ¿Te das cuenta? Otra vez, como uso mi boca, donde fijo mis ojos, como uso mis manos, hacia donde van mis pasos, revela mi carácter, revela qué hay en mi corazón. Y de esta enseñanza es la que Santiago está haciendo eco. Está mostrándonos, mientras que el Señor viene y somos pacientes, una manera de esperar activamente al Señor es así, viviendo en integridad, siendo personas reales. Así que vivimos en una cultura en donde nos presentamos de tal manera
que no es honesto. Hay una versión privada de mí y hay una versión pública de mí, ¿verdad? Así que quizás, por ejemplo, cuando hablamos en nuestro discurso, maneras en las que podríamos estar jurando de esta forma. Cuando mencionamos de quiénes somos amigos, quizás lo estamos haciendo, quizás, no siempre, pero quizás cuando decimos, ay, soy amigo de tal, estamos usando la reputación de otro para ser aceptados. Y digo quizás, no estoy diciendo que siempre que te presentas, oye, soy amigo de tal, estás haciendo eso. Pero ¿será que sí? Quizás cuento una versión de mí para ser aceptado. Así que podríamos estar usando nuestras palabras para escondernos de Dios y de los demás. Podríamos estar usando nuestras palabras para hacernos más espirituales de lo que somos. Déjame darte un ejemplo. Y lo digo quiero decir esto con mucha sensibilidad y cuidado, pero muchas veces usamos a la ligera la frase, Dios me dijo. Y repito, con cuidado, porque no quiero dar a entender que cada vez que una persona dice Dios me dijo, está buscando manipular a alguien, ¿verdad? Pero tengamos cuidado. Muchas veces usamos esta frase para vernos espirituales. El clásico perdón, esto sí lo tengo que decir, pero el clásico, Dios me dijo que me case contigo. ¿Sí me explico? Ya amarras a la otra persona, porque si la otra persona dice que no, ¿está entonces en contra de la voluntad de Dios? Es una manera posible de jurar en vano, de usar el nombre de Dios para obtener algo y manipular a otra persona. Entonces, hay una variedad de situaciones en las que podríamos hacer esto. Así que Jesús nos muestra cómo el pecado ha traído un quebranto y donde regularmente, como en Edén, nos ocultamos de Dios y nos ocultamos de los demás y tratamos de usar a las personas. El llamado que nos hace Jesús es todo lo contrario. Es a mostrarnos cómo somos a las personas. No a usarlas, sino a servirles, amarles. Y eso es lo que está hablando Santiago. Mientras el Señor viene, nuestra espera en el Señor es pedirle al Señor que nos transforme para ser íntegros. Y esto es presentarnos tal y como somos, delante del Señor y delante de los demás. Ser las mismas personas en todo lugar. No tener dos versiones de nosotros. Ahora, ojo, no significa que seamos imprudentes, ¿verdad? Hay lugar para ser prudentes, pero no estoy hablando de prudencia, estoy hablando de manipulación, ¿verdad? Cuando presentamos dos versiones de nosotros para nuestro provecho. Así que Dios nos ha amado como somos y Dios no nos quiere dejar como somos, gracias a Dios, no nos quiere dejar como somos, quiere transformarnos y renovarnos. Y nuestra identidad está en Cristo. Mi valor está determinado por el amor del Señor por mí. Así que Jesús quiere transformarnos aún en esta área. ¿Quién pudiera pensar que jurar podría implicar tanto, verdad? Y eso es lo que hay detrás de tu sí sea sí y tu no sea no. Preséntate tal y como eres, delante del Señor, delante de los demás. Muéstrate vulnerable, está bien. El Señor sabe quién eres, el Señor te estamos transformando. Sí, me expone, me hace vulnerable, está bien. Es el medio que Dios quiere usar para transformarme y para que yo pueda crear vínculos realmente profundos en la iglesia con otras personas. Que mi sí sea sí, que mi no sea no. Qué bueno que ya se va a acabar Santiago, ¿verdad? Puros ganchos, ¿verdad? El hígado. Es broma, es broma.
Lo de los ganchos no, esos sí son ganchos, pero ojalá y no se acabara, ¿verdad? Así que Jesús quiere transformarte. Medita conmigo un segundo en esto. ¿Cómo nos presentamos delante de los demás? ¿Cómo usamos nuestras palabras delante de los demás? ¿Tratamos de vernos más espirituales? ¿Usamos nuestras palabras de tal manera que obtenemos algo de los demás? ¿O nos estamos presentando así como somos, delante del Señor, delante de los demás, con el propósito de servir y amar a otros? Consideremos esto esta noche. Si queremos que el Señor haga una obra profunda en nuestro corazón y podamos caminar hacia la madurez y ser sabios, será bueno considerar esto esta noche. Así que esa es la primera instrucción de Santiago. La segunda es sobre la oración. Volviendo a Santiago. Dice el verso número 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Y oren en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces la tercera instrucción de Santiago, mientras el Señor vuelve y le esperamos de manera activa, es oren en cualquier ocasión, por cualquier situación. Oren bajo cualquier circunstancia que se encuentren. Entonces, la primera circunstancia dice, ¿hay alguno que está sufriendo? ¿Alguno está experimentando sufrimiento? ¿Alguno está bajo diversos tipos de pruebas? Bueno, en Santiago aprendemos que algunos estaban experimentando una prueba económica. Algunos estaban siendo oprimidos por algunos que tenían poder sobre los demás. Pero sin duda alguna, esta idea del sufrimiento es una palabra amplia que implica cualquier clase del sufrimiento. ¿Cuál es la invitación de Santiago? ¿Cómo responder en el sufrimiento? Santiago dice, en oración. Ora. Ahora, en el contexto de Santiago, ¿qué significa orar? Bueno, en el capítulo 1, ¿qué aprendimos sobre las pruebas? Dice el versículo número 2 del capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios. Entonces, en este contexto, cuando uno está bajo cualquier clase de sufrimiento, la invitación es a orar y orar por sabiduría. Dice ahí, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, orar y buscar al Señor. Santiago nos enseña que las pruebas, los momentos difíciles, paradójicamente, pueden producir resistencia y moldear nuestro carácter. Paradójicamente son una oportunidad para confiar en la bondad de Dios. Paradójicamente es una oportunidad para ver a Dios obrar de forma especial en nuestra vida. Así que, ¿qué es pedir por sabiduría en Santiago? Significa pedir valor para soportar la prueba.
no es que esté mal pedirle al Señor si nos puede sacar de la prueba. Pero en Santiago nos invita a pedir por soportar la prueba. Poder soportar la prueba y vivir de manera obediente al Señor en medio de la prueba. Así que, ¿qué es sabiduría? Es ver mi sufrimiento desde la perspectiva de Dios. En lugar de cuestionar la bondad de Dios e interpretar mi sufrimiento y mis circunstancias como una evidencia de que Dios no tiene cuidado de mí, nos invita Santiago más bien a confiar en que Dios nos ayuda y nos sostiene en medio del sufrimiento. Él está con nosotros y Él es el que nos fortalece en medio del sufrimiento. Platicaba con un amigo en la semana y un libro de Tim Keller, un libro acerca del sufrimiento, dice algo muy bello Tim Keller, que también ha habido algunos otros maestros de la Biblia que lo han compartido. Pero sabes, cuando sufrimos, no solamente es una oportunidad en la que vemos a Dios caminando con nosotros en el sufrimiento, también es una oportunidad de nosotros para caminar en el sufrimiento que Jesús experimentó. ¿Sabes? Estamos simplemente experimentando un poquito del sufrimiento que el Señor sufrió por nosotros. Así que paradójicamente, extrañamente, pero en el Señor el sufrimiento es una oportunidad para ver su amor y su bondad en nuestra vida, para confiar en que Él tiene cuidado. Cuando Jesús estaba pasando por una tentación en el desierto, ¿recuerdas? Y una de las tentaciones que Satanás dijo al Señor fue: si verdaderamente eres hijo de Dios, pide a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Si realmente eres un hijo de Dios, ¿por qué Dios te tiene en esta circunstancia? Suple tu necesidad. ¿Qué respondió Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Está citando números. Y hay algunas cosas ahí muy padres. Pero en particular Jesús lo que está haciendo es reconociendo que Él está en las manos de su Padre. Y que lo que su Padre ha dicho es suficiente para Él. Y eso es lo que se nos invita a hacer en la dificultad. Pedir por sabiduría. Y Dios nos quiere hacer sabios, nos quiere fortalecer en medio de las dificultades. Dice también Santiago que debemos orar en otra ocasión, no solo cuando uno sufre. Dice Santiago: ¿estás de buen ánimo? Ora al Señor y cántale y alábale. Pues qué interesante. Bueno, esta palabra que se traduce en la NBI como buen ánimo solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Aquí en Santiago y otras 2 veces en Hechos. ¿En qué contexto? Cuando Pablo, si recuerdas esta escena, si no la puedes buscar en el libro de los Hechos, en Hechos hay una escena donde Pablo está en un barco hacia Roma y hay una tormenta terrible que amenaza con la vida de los que están en el barco. Pero el Señor le revela a Pablo: nadie va a morir, tranquilo. Y Pablo le dice eso a la tripulación y a los que van prisioneros en la embarcación: no tengan miedo, el Señor me ha mostrado que ninguno perecerá. ¿Qué está tratando de hacer Pablo? Animarlos, ¿verdad? Que tengan fortaleza en medio de la dificultad. Así que no solamente necesitamos orar y poner a nuestros ojos en el Señor cuando pasamos momentos difíciles, también es importante alabar al Señor y buscar tener buen ánimo cuando pasamos por momentos difíciles. Así como en los tiempos difíciles oramos, también parte de nuestra vida cristiana involucra cantar al Señor. Cantar y orar cuando las cosas marchan bien y cuando las cosas no marchan también. Así que la idea es alabar y cantar continuamente al Señor. Y creo que un pasaje que podría
encarnar perfectamente lo que Santiago nos anima, nos invita a hacer, es cuando Pablo, el apóstol, su compañero Silas, están encarcelados por predicar a Jesús en Filipos. Y dice Hechos que a medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y fue un momento especial. Los presos estaban escuchando las alabanzas de Pablo. Así que los himnos tienen una manera de recordar el carácter de Dios para nosotros, su fidelidad, su amor, lo que Dios ha hecho. Alabemos al Señor, cantémosle continuamente. Así que una vida cristiana de oración y alabanza. Había un grupo de cristianos durante la época previa a la Reforma que eran discípulos de un hombre importante en la Reforma, John Wycliffe, que tradujo la Biblia a un inglés antiguo. Fue una obra muy importante. Y sus seguidores les llamaban los Lollardos. No se sabe muy bien por qué les llamaban así, pero algunos creen que literal es una palabra muy antigua que significa murmurar. Y es porque se dice que estos seguidores que iban por todos lados predicando al Señor, lo que hacían era todo el tiempo les veías recitar salmos, cantar al Señor, orar en todo lugar. Entonces, bueno, no estoy diciendo que en todo lugar vayas cantando en voz alta. Lo puedes hacer si quieres, ¿verdad? No hay ningún impedimento. Pero la idea es que una vida cristiana es una vida de continua dependencia de Dios en cualquier momento. Cualquier momento es una buena oportunidad para orar. Un buen momento y un mal momento es una oportunidad para orar y cantar al Señor. Ahora, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Pues Santiago hace esta recomendación. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite y en el nombre del Señor. Y dice ahí, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Ahora, probablemente esto sea uno de los versículos más controversiales en Santiago. Y voy a tratar de explicar brevemente y sin hacernos bolas, tratar de entender qué está Santiago invitándonos a hacer aquí. Okay. Primero, ¿qué es aquí enfermo? Bueno, la palabra enfermo realmente en el griego simplemente es la palabra débil. Y es una palabra que se puede usar ampliamente para hablar de debilidad física, mental o espiritual. Así que, ¿a qué se refiere Santiago aquí? ¿A una condición espiritual o a una condición física? Bueno, la mayoría de comentaristas están de acuerdo en que esta es una condición física a la que se refiere. Alguien que físicamente está enfermo. Pero sin duda alguna, muchas veces la debilidad física está acompañada de una condición espiritual. Pero no siempre, y esto es muy importante, no siempre una situación espiritual lleva a una situación de enfermedad física. ¿Okay? Es importante entender eso. ¿Okay? Y a veces la enfermedad física puede también traer una debilidad emocional, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se cree que esto se refiere a una enfermedad física? Bueno, si Santiago toma su enseñanza de los evangelios, siempre que aparece esta palabra en los evangelios se refiere a una enfermedad física. Y en Marcos capítulo 6 en particular se dice que los apóstoles iban, oraban por enfermos y los ungían con aceite, como aparece aquí en Santiago. Entonces muy probablemente se refiere a una enfermedad física. Pero indistinto de esto, si es físico o espiritual, aquel que está en una situación de debilidad espiritual y física debe buscar al Señor. ¿Estás de acuerdo? Debe buscar al Señor. Aquel que está en una situación de debilidad emocional o física o espiritual debe buscar al Señor. Ahora, ¿por qué Santiago particularmente instruye no oren como lo ha hecho anteriormente, sino busquen a los ancianos de la iglesia? ¿Por qué razón? Bueno, aquí también hay algo importante que entender. ¿Quiénes son estos ancianos? Bueno, en el Nuevo Testamento la palabra para describir a los líderes es muchas veces la palabra obispo, alguien que supervisa. A veces se les llama pastores porque
guían a las personas, y a veces se les llama ancianos. Ahora, no quiere decir que son tres posiciones distintas. Más bien describen la misma persona, pero aspectos distintos de esa persona. Bueno, la palabra anciano ya de por sí era una palabra muy común en el Antiguo Testamento para describir a los líderes. Y en el Nuevo Testamento podría tener la connotación de alguien espiritualmente maduro. Es decir, que quienes se encargan del liderazgo en la iglesia son aquellos que la iglesia ha reconocido como maduros espiritualmente. ¿Okay? Son ancianos en ese sentido. ¿Okay? Son personas que han caminado en la fe, son maduros, han dado fruto. Ahora, ¿por qué con ellos? Bueno, sin duda no es porque tienen un poder especial. ¿Okay? No es que si un anciano pastor ora por un enfermo es una garantía de que ese enfermo sanará. No es lo que está enseñando Santiago. Y simplemente no es así porque eso no sería verdad. Eso no pasa en la experiencia. Y porque no lo vemos en todo el Nuevo Testamento. No siempre que oraban las personas sanaban. Muchas veces sí, algunas veces no. ¿Okay? El mismo Pablo estaba enfermo y Dios permitió su enfermedad. O incluso Timoteo estaba enfermo. Así que no está enseñando que los pastores tienen algún poder espiritual, son un canal más cerca de Dios que los demás. Esa no es una enseñanza del Nuevo Testamento. No hay jerarquías espirituales en la iglesia y los pastores están más cerca de Dios que las personas. No es lo que está enseñando Santiago. Entonces, ¿por qué con los líderes? Bueno, hay algunas razones. Si estamos hablando de una enfermedad física, algunos comentaristas creen quizás se refiere a una persona que está imposibilitada para ir a la iglesia por su enfermedad. Parte de esta tarea pastoral sería ir a visitar al enfermo y orar por él y servirle y aconsejarle. La labor de un pastor, ¿verdad? No solamente oraría por el enfermo, le daría palabras de aliento y consuelo, le exhortaría, le animaría. Una función pastoral, orar por los enfermos. Si es una situación de debilidad espiritual, pues los pastores no solamente van a orar por él, sino también le van a exhortar, le van a animar. Así que creo que esto es importante entenderlo. Todos deberíamos orar por los demás. ¿Estás de acuerdo? Nadie tiene un poder especial de manera que pueda manipular a Dios y orar por otros y suceda de acuerdo a su propia voluntad la sanidad de una persona. Los pastores no poseen ese poder. Pero sí creo esto, interesante. Aunque todos deberíamos orar por todos en la iglesia, creo que la Biblia nos anima a reconocer que hay un liderazgo que Dios ha puesto para guiar a las personas, ¿verdad? Entonces, creo que es sano entender que esto es algo que Dios ha provisto a la iglesia para la dirección espiritual. ¿Okay? Entonces, digamos que la consejería, la oración es algo que todos podemos hacer, pero es algo que deberíamos invitar a las personas a acercarse al liderazgo para recibir consejo y ánimo. Entonces, por dar un ejemplo práctico, si alguien te dice, oye, necesito consejería, ¿puedo orar por él o solo un pastor puede orar por él? Pues claro que puedes orar por él y puedes animarte. Pero creo que Santiago nos invita a, después de hacer eso, decirle, ¿por qué no buscas un pastor? ¿Por qué no vas y te acercas a un pastor? ¿Verdad? Dios ha provisto de un liderazgo espiritual, no porque sean más especiales, solo porque Dios ha designado una función en la iglesia. ¿Sí me explico? Todos podemos orar por todos. Y todos deberíamos estar listos para orar por los demás. Pero es bueno reconocer que Dios ha puesto personas para dirigir espiritualmente a la iglesia. No por ser más especiales, solo porque Dios en su gracia y sabiduría ha provisto de tal liderazgo. ¿Okay? Ahora, ¿por qué con aceite? Aquí va otro misterio, ¿verdad? ¿Por qué con aceite? Bueno, hay opciones aquí. Solo les voy a dar las opciones. Y ¿por qué sería el aceite? ¿Por qué ungir con aceite? Bueno, la primera opción es que esto sea medicinal. Verás, en la antigüedad el aceite se usaba para hidratar la piel, dice un comentarista bíblico. También se usaba como medicina, como un ungüento. Sería como el Big Vaporru, ¿me explico?
de esta época. Y se utilizaba para, por ejemplo, sanar heridas. ¿Recuerdas la historia del buen samaritano? Que llevó al que había sido asaltado por el camino, lo llevó hasta un lugar donde lo podían hospedar y curó con aceite sus heridas. Se usaba de manera medicinal el aceite. Entonces, si esto es así, la idea sería que el pastor va tanto con recursos espirituales como con recursos naturales, confiando en que Dios podría usar una oración como usar la medicina para sanar. ¿Okay? Entonces, eso es una posibilidad. La siguiente opción es que esto sea sacramental, es decir, como lo interpretaba después la iglesia de los primeros siglos, que así como la cena del Señor era un sacramento, no porque creyeran que comer el pan producía algo, sino el pan como un símbolo de estar reconociendo el sacrificio de Cristo. Algunos creen que este era un sacramento, le llamaban el eukeleaun, y que literalmente es una combinación de la palabra oración y aceite. Y es la idea de simbólicamente usar el aceite como un medio que simbólicamente va a usar el Señor para sanar al enfermo. Podría ser esta opción. El problema con esta perspectiva son dos. Una, esto solo aparece en Santiago y en Marcos, no aparece en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento, y hubo una distorsión con los años, y esto es lo que se convirtió más adelante en lo que llamamos hoy la extrema unción, que si leemos en Santiago no es la preparación del muerto para el perdón de la persona que podría llegar a morir para el perdón de sus pecados, sino es más bien una oración por un enfermo. Una tercera opción es que esto simplemente sea un símbolo de consagración. Verás, en el Antiguo Testamento el aceite se usaba para consagrar a los reyes, a los profetas, a los líderes. Y en el Nuevo Testamento, de forma simbólica, las personas que eran usadas por el Señor para el ministerio, se les derramaba aceite, siguiendo esta tradición del Antiguo Testamento, como un símbolo del Espíritu Santo, es decir, de la capacidad de Dios en la vida de una persona. Y esto también podría ser otra opción. Simbólicamente confiando no en el aceite no sana, sino solo como un símbolo de la obra de Dios en la vida de una persona. Ok, indistinto de estas tres, porque el aceite aquí es algo subordinado a la oración, no es el enfoque de Santiago, el uso del aceite, se lo menciona en un pedazo. El enfoque de Santiago es la labor pastoral de oración por los enfermos. No es el aceite lo que sana. De hecho, dice Santiago, la oración de fe, que dice ahí, es la que hará la obra, no el aceite. ¿Okay? Entonces, indistinta de estas, solo quiero aclarar, no, el aceite no sana a ninguna persona. No necesariamente el día de hoy está una iglesia obligada a usar aceite. Podría ser tampoco es algo que creo que debería una iglesia estar cerrada a hacer. Pero no es el aceite lo que sana. Si bien podría ser un símbolo, o en la antigüedad era una manera de, literal, poner un apapacho, de dar como un Big Vaporub, ¿verdad? Confiando en el Señor que la oración y la medicina podrían sanar al enfermo. Ok, entonces, para terminar esta noche, regresando a Santiago, dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora aquí también hay algo importante. Con salvación aquí se refiere a salvación de pecados. Alguien que no es creyente, cuando oras por esa persona se salva. Pues por el contexto bíblico, no. La palabra que se usa aquí para salvación, en ocasiones se usa para salvación y en ocasiones se usa para sanidad. Entonces tenemos que entender algo. Una palabra, cuando queremos entender el significado de una palabra, no solo se trata de el diccionario y el léxico, ¿okay? Sino del uso de la palabra en el contexto. ¿Okay? Eso es muy importante. ¿Sí?
Si simplemente vamos a un diccionario, no es suficiente. También tenemos que saber cómo está usando en el contexto esa palabra. ¿Okay? Y por el contexto, está hablando de sanidad. Entonces, la idea es orar por el enfermo esperando sanidad, que el Señor le levante. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, no está diciendo Santiago que todo el que está enfermo cometió un pecado. Pero es cierto que muchas enfermedades podrían ser causadas por el pecado. Es decir, ya sea una disciplina que el Señor manda a nuestra vida o un pecado de estilo de vida. Por ejemplo, por dar un ejemplo muy sencillo. No sé si ustedes se acuerdan de Hawaiian Paradise, esta tienda de raspados. Ya no sé si existe todavía, pero cuando mi esposa era mi novia todavía, hace bastantes años atrás, íbamos todo el tiempo ahí en la secundaria. Sí, mi esposa fue mi novia en la secundaria. Sí, no les había contado esa historia. Y comprábamos un TNT. Literal era como chamoy con Valentina, con quién sabe qué. Bueno, ¿qué pasa si te echas uno de esos diario? ¿Qué le va a pasar a tu estómago? Pues te lo truenas, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que una práctica provocó una enfermedad. Bueno, hay muchas enfermedades que podrían ser causa directa de alguna práctica pecaminosa. No estoy diciendo que comer, solo fue un ejemplo, ¿ok? No estoy diciendo que comer raspado sea pecado. Pero, por ejemplo, una enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí me explico? Okay. En ese sentido, por eso creo que esto se refiere a una labor pastoral. El hecho de ir y orar por un enfermo y servirle y enseñarle y animarle, podría haber un proceso en el que esa persona no solamente esté pidiendo sanidad, sino que haya también una oportunidad para escuchar del amor de Dios y confesar algún pecado que necesite restauración espiritual. Entonces no siempre se trata de una condición espiritual, pero en ocasiones puede ser que sí. Ahora, este versículo nos da permiso para decir que si oras por un enfermo, un pastor ora por un enfermo, ¿sanará? No. Este texto no nos está invitando a creer que automáticamente el pastor que ore por un enfermo, ese enfermo sanará. Este texto nos está invitando a confiar en la bondad de Dios y a servir a la gente. Mientras el Señor vuelve, recuerda, ¿cuál es el contexto? Mientras el Señor vuelve, servir a aquellos que están sufriendo. Recuerda que Santiago escribe una iglesia que ha sido atropellada, perseguida, ha pasado por tiempos difíciles. Necesitamos servir y ministrar a aquellos que son vulnerables y necesitan oración. Habla de eso, ¿ok? Entonces, todo esto está encomendado a la soberanía de Dios. Bien, Dios puede sanar a una persona, podría ser su voluntad, sí. El hecho de que nos invite a orar significa que podemos orar por sanidad. Pero bien, Dios podría en su propósito no sanar, porque Él es bueno y tiene un propósito distinto para esa persona. Así que podríamos usar este versículo de una manera equivocada y otra vez tratar de manipular a Dios, y Dios no puede ser manipulado. Y no debería tratar de ser manipulado. Es bueno. ¿Quién querría manipular a Dios? Es bueno. Podemos confiar en Él. Entonces, dice al final: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Nuevamente la misma idea. Es decir, tengamos una relación de rendir cuentas como iglesia, ¿verdad? Es decir, ten ánimo de discipularte, de tener amigos en la iglesia, creyentes maduros, con quienes puedas compartir tus luchas para que oren por ti. Aunque nuevamente creo especialmente que se refiere a la labor pastoral, es decir, algo que deberíamos practicar entre nosotros, pero que también es bueno acercarse al cuerpo pastoral. ¿Okay? ¿Por qué confesar los pecados? ¿Quiere decir que si confieso los pecados automáticamente soy perdonado? No, pero creo que parte de la restauración es confesar la lucha con la que estoy batallando. A veces
Un pecado persiste en nuestra vida porque permitimos que persista en nuestra vida. Pero cuando lo traemos a la luz, estamos atacando ese pecado. ¿Me explico? Cuando lo traemos a la luz y permitimos que otros nos ayuden y luchen con nosotros y oren con nosotros, estamos tratando el pecado. ¿Okay? Y da un ejemplo de cómo la oración es efectiva. Y el ejemplo es Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró para que no lloviese y no llovió. Así que evidentemente no es una invitación a orar para que no llueva, ¿verdad? Y creerte Elías, ¿verdad? La invitación es esta: hey, mira, Dios escuchó a Elías no porque Elías era especial, sino porque Dios escuchó la oración de este hombre que buscó al Señor. Si Dios escuchó a Elías, Dios nos puede escuchar a nosotros. Esa es la invitación aquí. Así que la última petición es esta: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, esa es la última invitación. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, mientras el Señor vuelve, una última invitación es amar y procurar a aquellos que se han apartado del Señor. Orar por ellos, buscarles, animarles a que vuelvan. Y nuestro gozo y alegría es que aquellos que vuelvan han vuelto a su relación con el Señor. Entonces, ¿en qué enfocarnos mientras que el Señor vuelve? Ser íntegros y honestos, transparentes, orar y orar juntos y orar junto con el liderazgo, ¿verdad? Transparentes, abiertos, servir a los vulnerables y juntos luchar en el Señor. Y por último, también buscar a aquellos que se han apartado. ¿Oramos? Señor, gracias por estas exhortaciones finales que nos haces para confiar en ti y confiar en tu amor. Y esto nos ayuda, Señor, a desenfocarnos de nosotros. A eso nos estás invitando, Señor. A enfocarnos en ti, Señor, no en nosotros, y enfocarnos en servir a los demás. Líbranos de una vida egoísta y de orgullo y de arrogancia, y permítanos más bien enfocarnos en servir y amar a los demás. Y danos un corazón, Señor, sensible a estar abiertos a los demás, a exponer nuestra necesidad de ti a otros creyentes, para que juntos podamos caminar contigo, Señor, y parecernos más a Jesús, para verdaderamente amarte a ti y amar a los demás. Y ayúdanos a orar por aquellos que se han alejado de ti, Señor, para que vuelvan, Señor. Te lo rogamos. Amén.